Buenas noches, mi nombre es Marladis Cardona Duque, soy de Bogotá, estoy en primer semestre de Administración de Empresas y Dirección. Bueno, las preguntas dinamizadoras de Constitución y Democracia dicen qué consiste cuando nos referimos a Estado de Derecho. Estado de Derecho, bueno, está conformado por dos componentes, el Estado como una forma de organización política y el derecho como un conjunto de las normas que rige el funcionamiento de una sociedad. Entonces, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y democrática, participativa, fundamentada, por supuesto, en la dignidad humana. El Estado de Derecho es aquel en que los órganos del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales se encargan o actúan en representación del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bajo el imperio, por supuesto, de las normas constitucionales. La importancia del Estado de Derecho, bueno, es importante señalar que todos los territorios existe un tipo de ordenamiento jurídico, porque en ello no implica que el mismo rija un Estado de Derecho, ya que para que exista es necesario que la sociedad política se encuentre plenamente juridificada y donde las normas aseguren que todo ciudadano será tratado de igual frente a la justicia, o sea, igualmente. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cuáles han sido estas constituciones, las que han existido hasta 1886? La primera, Constitución Federalista de 1811, fue llamada Constitución del Estado de Cundinamarca. En el año de 1810, cuando múltiples regiones del país declararon su independencia absoluta o relativa de España, el primer gran reto apareció por los criollos, que reemplazaron los españoles. El reto era encontrar una forma de gobierno que reemplazara el antiguo. Fue reemplazado por uno republicano y democrático. En esta constitución se plasmaron elementos modernos como el gobierno representativo, la división de poderes y los derechos humanos. También marcó el inicio del ordenamiento público del que sería de los estados más importantes durante la Primera República. Bueno, la segunda constitución, la constitución de 1830. En este año se crea una nueva constitución que resultó ser ineficaz ante la separación de Venezuela y Ecuador. De este modo, se tuvo que diseñar una nueva norma constitucional que fuera coherente a las necesidades del territorio colombiano. La siguiente constitución es la Constitución de la Nueva Granada de 1832. Nos encontramos bajo un régimen político presidencialista. Se le otorgó un mayor poder y representación a las provincias, mientras que el nombre que recibió el país fue el de Estado de Nueva Granada, nombre que conservó hasta la expedición de la Constitución de 1853, que fue ya cambiado. La Constitución de la Nueva Granada centralista de 1843, el clima era de guerra civil y entonces se eligió como presidente de Colombia a Pedro Alcántara Herrán. Entonces la constitución se caracterizaba por su tendencia centralista y por fortalecer el poder ejecutivo en detrimento de los demás. Sus principales medidas fueron, pues, cuatro principales medidas fueron acabar con el Consejo de Estado,
ampliar el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso, dar facultades extraordinarias al presidente para nombrar a los gobernadores provinciales y declarar a la religión católica como oficial de la Nueva Granada. La quinta constitución fue la federalista de 1853. Esta fue una constitución liberal en la que se implementó el federalismo. Uno de los sucesos más importantes de la Constitución de 1953 fueron que se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años. Se impuso el voto popular para elegir congresistas, gobernadores y magistrados. Se estableció la libertad administrativa y libertad religiosa, muy importante. Hubo una separación del Estado y la Iglesia y se terminó la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Algo que cabe resaltar es que uno de estos avances se revirtieron en la Constitución 1886. La sexta constitución fue la constitución de la Confederación Granadina de 1858. Esta fue legalizada por el conservador Mariano Ospina Rodríguez, manteniendo la idea del sistema federalista que se venía imponiendo en el país. Algunas características: se abolió la vicepresidencia y se reemplazó con la de un designado nombrado por el Congreso. El presidente y los senadores serían elegidos por un periodo de 4 años y la Cámara por 2. Y por último, la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro de 1863 exactamente, que en este año se llevó a cabo la Convención de Río Negro. Bueno, esta constitución estableció una confederación de 9 estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sistemas legales, los que proporcionaron el aumento en el recaudo de impuestos y en el gasto público que más beneficiaba a los ciudadanos de cada uno de ellos. El poder se rebotaba frecuentemente y no se sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones, permitiendo que Rafael Núñez ganara la presidencia en 1880. También en ella se abolió la pena de muerte, se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se consolidó la separación de Iglesia y Estado. Otra cosa importante fue la educación. La educación se tornó laica, quiere decir que la Iglesia no se podía involucrar. Educación de ciencias modernas, la física, la química, la biología, etc. Bueno, y esas fueron ahí las constituciones que hemos tenido durante casi 100 años. Bueno, la última pregunta es: ¿por qué considera importante esta asignatura de Constitución y Democracia en su carrera? Bueno, inicialmente porque puedo conocer plenamente los cambios que ha tenido como tal el Estado y el gobierno durante las transformaciones o reformas hechas a las constituciones. Otra cosa importante es también porque puedo conocer a fondo mis derechos como persona y con ello poder tener un buen trabajo y vivir con dignidad. Bueno, creo que ha sido todo. Muchas gracias.